Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito. Entonces, también recuerda que las lecturas bonus son más espirituales y aparte de esto, Leo, yo estoy trabajando con el tarot vidente de luz mayormente. Fíjate muy bien en las cartas porque también es como un aprendizaje, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, mi querido leoncito. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, Leo. Corazón, hay algo muy curioso que he visto, ¿vale? Pero no quiero que te sugestiones. Es como si hubiera visto que en tu casa, en tu ambiente, en tu trabajo, últimamente está apareciendo muchas moscas, cariño. Richa, ¿qué representa esto? En mi pueblo, en Perú, cada vez que va a llegar lo que es la corriente del niño, o cuando va a haber lo que es una desgracia, las casas se llenan de mosca, cariño. Y automáticamente nosotros sabemos que algo malo va a llegar, ¿vale? Por eso te digo que no te sugestiones, porque puede ser también el mismo ambiente, no que no vaya muy directo a ti. Pero también representa, Leo, cuando hay mucha energía negativa en tu entorno. A lo mejor de repente en tu trabajo, con tu familia, puede ser de repente con tu pareja o simplemente con los demás. Entonces, es muy importante estar preparados, es muy importante que te hagas una limpieza. En mi canal tú vas a encontrar lo que es la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Está ahí como videos punteros. ¿Por qué? Porque siento como que la mala vibra. Y ahora mismo he escuchado un pitido en el oído. Y una de las señales para reconocer si tienes un arcángel o un ángel en tu vida también son los pitidos del oído, cariño, ¿vale? Pero antes de eso te vas a ver si tienes un problema o no en el oído. Entonces, siento que este mensaje te está entregando lo que es un ángel. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver, Leo, carta guía, carta consejo. Observa muy bien las cartas porque también te estoy enseñando cómo interpretar la lectura. Vamos a ver, cariño, con el tarot vidente de luz. Carta guía, carta consejo para mi leoncito. Muy bien. Me sale lo que es la carta del 6 de copas, cariño. Tienes como un recuerdo que está relacionado con tu infancia, con tu juventud, o algo que simplemente marcó lo que es en tu vida. Y también estamos hablando de separaciones. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que tú tienes algo que perdonar, algo que superar, que está relacionado con tu juventud, con tu infancia. Siento que muchos de vosotros, Leo, también es como si tú tuvieras toda la responsabilidad, como si tú fueras madre y padre para tus hijos. Pero por otra parte también, mi querido Leo, siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes vienen de familias desestructuradas, ¿vale? No es tu culpa, simplemente que las cosas pasan como pasan. Pero fíjate muy bien, si tú te das cuenta, Leo, aquí hay dos personajes. Y si tú te das cuenta muy bien, este personaje, este niño, tiene lo que es una camisa a cuadros, este hombre también tiene lo que es una camisa a cuadros. Aquí tenemos lo que es un cachorro y aquí ya hay un perro de la misma raza. Ya hay muchas copas, cariño, muchas copas. Entonces, mi querido Leo, muchos de vosotros, Leo, posiblemente lo que tú estás viviendo, inseguridades, dudas o fracasos, lo que es en tu vida, es porque hay algo que tú tienes que corregir de tu infancia o de tu juventud. Algo te marcó, Leo. Algo te marcó, ¿vale? A veces pasa esto, Leo, mayormente cuando vienen de familia desestructurada, en la cual de repente se va mamá, se va papá,
y queda como un sentimiento en el corazón. Y de repente muchos se hacen la promesa de decir, yo no voy a sufrir lo que ha sufrido mi madre, lo que ha sufrido mi padre. También pasa esto, ¿no? El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Leo, puede ser que muchos de vosotros en estos momentos necesitas lo que es el cariño de mamá, de papá, inclusive de los hijos, mi querido leoncito, ¿vale? Pero tu vida está entrelazado con los recuerdos del pasado y con situaciones de tu infancia y de tu juventud. Hay otro grupo, Leo, que te gustaría de repente poder recuperar el tiempo perdido. Cuando yo te digo lo que es el tiempo perdido, vamos a suponer que tú has estado por trabajo, por X motivos, lejos de los hijos, lejos de la familia. Te gustaría recuperar ese tiempo perdido, mi querido Leo, ¿vale? Muchos recuerdos te envuelven, o posiblemente es una semana o es un mes en la cual están los recuerdos a flor de piel. Es como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos, Leo. Y estás un poco sensible también. Tú solamente toma lo que va sonando mejor para ti, ¿vale? Voy a sacarte lo que es mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me olvidaba. ¿Por qué yo lo relaciono que está relacionado con tu pasado? Porque este niño y este hombre es la misma persona, cariño. Por eso, ¿vale? Fíjate en la vestimenta, cariño. Fíjate en la vestimenta. El otro mensaje también, Leo, que me estaba olvidando, puede ser que muchos de vosotros están repitiendo patrones. Cuando te digo lo que es patrones, a lo mejor me dice Richard, parece una maldición. Mi madre se separó, yo me separé también, ¿vale? O a lo mejor de repente me dice Richard, teníamos lo que es un hermano en la cual estaba metido en situaciones negativas, da la casualidad que yo también estoy pasando por lo mismo. Tengo un hijo o tengo hijas que están pasando por esa situación. Hay una historia que se repite, Leo, aquí. Hay una historia. Entonces, tú has escuchado, hay que perdonar a los padres, ¿vale? El perdón de los padres. Muchas veces, Leo, tú me dices, Richard, pero yo no tengo rencor, yo no tengo resentimiento a mis padres. Pero a lo mejor, cariño, si tus padres de repente se fueron, si a lo mejor de repente tú has visto a tus padres discutir también, hay un resentimiento internamente. Si no recuerdas qué ha pasado, no pierdes nada un día en meditación, lo que es en oración, decir, te perdono mamá, te perdono papá, te dejo libre. Quiero, por favor, que las energías estén limpias para mi vida, ¿vale? Tú di, te pido Dios, te pido universo, pido, por favor, el perdón para mis padres. Algo ha pasado, Leo. Hay algo ha pasado. O puede ser que tú de repente me digas, Richard, yo he discutido con mi padre, con mi madre. Es importante perdonar, Leo, ¿vale? Dice, escucha, el Arcángel Gabriel dice, presencia, yo soy. Escucha. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi leoncito. Vale. Me están hablando de el amor propio, Leo. El amor propio, ¿vale? Recuerda, mi querido Leo, que en el transcurso de nuestras vidas, no vamos a topar con situaciones buenas, con situaciones negativas, con personas buenas, con personas negativas. A lo mejor de repente estás con una persona también que en algún momento te ha hecho sentir inferior o estás pasando lo que es una situación en la cual tú te sientes inferior. Me dicen el amor propio, Leo. No permitas que nada ni nadie te haga sentir menos. Tú eres una persona, te dice, eres un ser divino. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Cualquier problema que tú tengas, Leo, vas a poder afrontar esto con sabiduría, con dedicación. Entonces, al margen de lo que tú hayas pasado en estos momentos. Richard, estoy un poco desmoralizado, desmoralizada porque no he hecho bien lo que es un trabajo. Estoy un poco triste porque esta persona me ha dicho que yo no valgo. No, corazón. No permitas que estas situaciones te afecten. Tú tienes que afirmar y confirmar y decir, yo soy importante, yo soy especial, yo puedo con esto, yo voy a llegar lejos. Porque te dice aquí, yo soy, te está diciendo, el amor propio, mi querido leoncito. Entonces, no te sientas mal si no ha funcionado una relación, no te sientas mal si una persona no te hace caso, si a lo mejor de repente una persona te ignora, si tu jefe te dice algo,
tú eres importante. Lo importante, mi querido Leo, es que tú con el tiempo demuestres que ellos han estado equivocados, ¿vale? Es esto. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido leoncito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Vamos a ver. Me sale Tauro, me sale lo que es Sagitario o Acuario, Aries, y cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. La letra D, la letra Z y la letra H, corazón. Vamos a ver ahora con el tarot de la New, ¿qué es lo que está pensando él o ella? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. De una forma general, cariño. Puede ser tu amor, puede ser familia, puede ser persona X, etcétera, etcétera. ¿Qué están pensando ellos y ellas de vosotros, mi querido Leo? Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, cariño. Tiene como una energía de culpa. Mira esta carta. Si tú te fijas bien en esta carta, cariño, este personaje está como triste, está en la oscuridad, está la luna que lo rodea y este personaje está mirando lo que es en el suelo. Entonces, siento que hay una persona que siente culpa por lo que ha pasado, por lo que te ha dicho, por lo que vosotros de repente han vivido. Hay una persona que su conciencia no lo deja en paz. Esta persona, cariño, como tenemos lo que es la carta del 7 de copas, posiblemente en un futuro o muy pronto te va a decir, lo siento, perdón, me equivoqué. Te va a decir, ¿vale? Porque estamos hablando de copas. Entonces, esta persona se siente culpable, ¿por qué? Porque tiene sentimientos, cariño. Entonces, porque esta persona se da cuenta que ha cometido lo que es un error. Sea él, ella, tu pareja, familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier persona que a lo mejor en este momento se siente culpable por algo. Me dicen, este personaje, cariño, también tiene lo que es mucha presión. ¿Por qué te digo? Porque si tú te das cuenta, este personaje en algún momento se siente solo, sola. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos arbustos como hojas que flotan, cariño. Tiene mucha presión. Hay muchas personas que a lo mejor de repente le dicen una cosa, le traen un comentario, no sabe cómo actuar y entonces pues revienta, pero se siente culpable. Vamos a sacar más cartas. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, ellos o ellas, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, mi querido Leo. Yo lo que veo, corazón, veo que este personaje actualmente está como que quiere ya reconocer su error, su falta, pero todavía actúa como con fuerza, con orgullo, cariño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este personaje sale lo que es la carta del 8 de bastos, ¿vale? Entonces, su conciencia o simplemente la energía está conectado contigo, pero todavía muestra orgullo. No te da la cara, Leo. ¿Ves cómo te voltea la cara? Todavía muestra orgullo. Por eso que te decía, este personaje en este momento se siente un poco confundido, confundida, pero luego te va a buscar. Simplemente que puede ser que diga, voy a esperar que las aguas se calmen, voy a esperar que Leo entienda, o está buscando la forma de poder llegar lo que es a tu vida. Vamos a sacar más cartas, un hito más. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. La carta del 2 de copas nos hablan de una reconciliación y también nos hablan de almas gemelas. Recuerda que las almas gemelas no todo tiene que ser pareja. ¿Por qué te digo de reconciliación? Porque si tú te das cuenta, aquí nos representa como si fuera almas gemelas, cariño, ¿vale? Y detrás hay una cruz, corazón, y está vestido de blanco, está vestida de blanco. Entonces, nos dicen, por mandato divino, porque recuerda que Dios es amor, va a haber una reconciliación, estos dos personajes que en estos momentos se dan la espalda. Y la carta del 2 de copas, en otros mazos, en el tarot, lo que es en el vidente de luz, hay dos manos, cariño, que se saludan, que se aprietan, ¿vale? Dos almas que se encuentran. Entonces, este personaje, corazón, te va a pedir perdón, este personaje va a hablar contigo, este personaje va a buscar una reconciliación. Me dicen, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Leo, siento que esta persona es muy especial para ti.
Puede ser familia, puede ser alma gemela, puede ser tu pareja, puede ser hijos, cariño, ¿vale? Pero es como que la presencia de Dios toca su corazón o simplemente las energías van a estar a tu favor. La carta 2 de copa también representa lo que pueden ser Géminis, aunque me dice elemento agua, también puede ser Géminis, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que mejor suene para ti, mi leoncito. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. El oráculo de la sabiduría que dice para mi Leo, que Dios universo me ayude. El oráculo de la sabiduría que dice para mi leoncito. Dice, Leo, dice, no te rindas. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Actualmente, mi querido Leo, siento que muchos de vosotros es como que quieren tirar la toalla en cualquier aspecto de tu vida. Sientes que a lo mejor de repente no vas a tener una oportunidad. ¿Vale? Sientes como que esta historia se ha acabado, que ya no hay nada que rescatar. En cualquier aspecto, puede ser trabajo, pareja, amor, comunicación. ¿Por qué te digo que tú te sientes como que ya todo se acabó? Porque si tú te das cuenta, irónicamente está representado por un guepardo, cariño. Irónicamente es un felino, te representa a ti, cariño, te representa a Leo. Pero este felino está corriendo tanto, corazón. ¿Por qué? Porque está lo que es en el desierto. Y en este desierto, cariño, no hay agua, no hay planta, no hay comida. Y si te das cuenta, este felino se está desmoronando, corazón. Entonces, está como se dice, a contratiempo. A contratiempo está este felino, corazón. Como que el tiempo le hace falta. Date cuenta, cariño. Pero, si tú te das cuenta, aquí hay una banderita en la cual ya llega a su meta. Fíjate bien, hay una bandera. Tú has visto los juegos de coche, cariño. Al final la bandera como alza y llega a su objetivo, llega a su meta. Entonces, me dice Leo, si tú en este momento sientes que todo está perdido en tu vida, no está perdido. Vas a tener una nueva oportunidad, ¿vale? Vas a llegar a tus objetivos. Si a lo mejor en este momento me dices, Richard, creo que voy a tener problemas económicos, no voy a terminar mis estudios, mi trabajo, mi proyecto, creo que me voy a quedar solterona o solterón. No, corazón. Simplemente que has estado remando, has tenido que renunciar a muchas cosas, pero ahora va a empezar a ver luz, vas a empezar a celebrar, cariño, porque vas a llegar a tus objetivos. Todo es visual, te lo digo. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, Leo. Las características, corazón. Vamos a ver las características, mi leoncito, las características, Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están lidiando con un Piscis, pero también siento un Virgo, ¿vale? Siento que la comunicación con esta persona puede ser a través de las redes sociales o de repente tienes con esta persona el hilo de la vida. Puede ser un familiar, puede ser pareja, pero también puede ser una persona que está en la distancia, porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Cuando te sale en una lectura el hilo de la vida, cariño, me hablan también de un parentesco de sangre, de familia. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Posiblemente puede ser que también estás lidiando con familia, con hermanos o pareja también, ¿vale? Me dicen, este personaje puede ser que sea de cabello corto, cabello negro o cabello castaño, puede ser un poco crespo, ondeado. También puede ser de cabello rubio, largo. Me dicen, pero veo que va a haber lo que es una reconciliación. Veo hijos también. Si muchos de vosotros de repente no tienen contacto o comunicación con una persona y hay hijos, veo que esta persona viene por los hijos. Siento que esta persona que estaba un poco rebelde, que estaba de repente un poco negativo, la mano de Dios y en base a tus oraciones, porque muchos de vosotros han estado rezando, veo que esta persona, cariño, su carácter cambia. Cambia, mi leoncito. Hay una persona, corazón, que con la ayuda de Papá Dios, su carácter cambia de él o de ella, cariño, ¿vale? Entonces, siento que va a haber reconciliación. Tu mundo no está perdido. Te quiero, Leo. Suscríbete. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Dime si te ha gustado la lectura.